Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Las reglas cambian. Este podcast que ustedes saben está dedicado sobre todo a mujeres en mediana edad que estén atravesando por perimenopausia. Mi nombre es Vanessa Gómez, periodista y coach en menopausia. Yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos parece tan básico que lo obviamos. Y obviarlo tiene consecuencias que vemos todos los días, sobre todo Carly en el consultorio, y nos referimos a la importancia de la revisión anual. Una revisión general, en el mejor de los casos, en un escenario idóneo, pero si no podemos ir a revisarnos todo, por lo menos el tema ginecológico, sobre todo en esta etapa, ¿no? Sí, aunque sea con el médico incluso general, ¿no? La médica general que tenga alguna perspectiva hormonal, que pueda saber un poco sobre los estudios mínimos que ya hemos hablado previo de que tenemos en la perimenopausia. Y quisimos tocar este tema porque le contaba a Vanessa que recientemente he tenido que hacer diagnósticos de enfermedades malignas en mujeres que no se atienden de manera regular, ¿no? Y que cuando llegan a la consulta me dicen, pero es que yo me sentía bien. Y sí, se sentían bien, pero no sabían lo que estaba pasando por dentro. Y es ahí que quisiéramos, con este episodio, concientizar sobre la importancia que aunque nos sintamos bien, vayamos a nuestras revisiones anuales. Claro, cuando dices enfermedades malignas, estamos hablando de cáncer, ¿no? Para decirlo con todas sus letras. Y, a ver, hay campañas nacionales enormes que nos invitan a autoexplorarnos, a tocarnos, y eso está súper bien, pero eso está enfocado a un tipo de cáncer. Claro, es uno que tiene gran incidencia, que cobra muchas vidas, o sea, sí tiene una razón de ser ponerle este foco tan importante al cáncer de seno o al cáncer cervicouterino, pero el tema es que en el caso del cervicouterino no hay modo de que nosotras lo detectemos con una revisión, autorrevisión, o sea, y ni siquiera de pronto, ojo, cuando vemos que nuestro cuerpo está teniendo flujos inadecuados o poco comunes, incluso eso lo pasamos por alto, porque como a lo largo de nuestro ciclo las hormonas se suben y hay momentos en los que tenemos distintos tipos de secreciones y también esas varían en su apariencia, en su periodicidad, y a lo mejor ya una vez nos pasó que tuve por ahí un flujo extraño, fui y me revisé y no fue nada, de tal suerte que cuando me vuelve a pasar algo parecido decimos, es como la vez pasada, que fui y no era nada, ¿para qué vuelvo a ir? Y a veces esas son las cosas sutiles que vamos dejando de lado, se van acumulando, resulta que era otra cosa, y cuando por fin vamos ya sea de rebote o a una revisión porque ya me di cuenta que tengo 5 años sin haber ido, nos llevamos sorpresas súper desagradables. Sí, incluso la enfermedad que he estado diagnosticando, que van 3 mujeres al hilo, ha sido el cáncer de endometrial, que es el endometrio, es esta capa interna que recubre el interior de nuestro útero y que cada mes se descama en forma de menstruación y que después de la menopausia desaparece, o que realmente cuando tenemos un año entero sin menstruación caemos en menopausia, pues entonces todos los sangrados después de la menopausia es cáncer hasta que demostremos lo contrario. De tal manera que esas mujeres que acudieron a consulta y que en el transcurso de un mes he tenido ese diagnóstico en 3 ocasiones, han sido una que sí tuvo un sangrado más abundante, y las otras 2 fueron como una mini manchita, pero hasta lo quieren minimizar tanto que me dicen, es que yo creo que ni siquiera era sangre, era como una manchita como rosita, y sin embargo, yo no las dejo ir si no tienen una biopsia, porque en esa biopsia nos puede decir si es endometrio, está con alguna célula maligna. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el endometrio, como decía, se queda súper delgadito tras la menopausia, y eventualmente en estas mujeres que aunque tengan una mini manchita, el endometrio está más grueso, hay que buscar por qué se engrosó.
Y la causa más frecuente pues ha sido el cáncer de endometrio. Aquí es importante, por eso, aprender en la medida de lo posible cómo es que funciona nuestro cuerpo, porque allá afuera hay voces súper, ¿qué puedo decir? Para no decir nada feo, poco responsables, ¿no? Que están hablando de normalizar sangrados después de 12 meses sin ya tener ningún tipo de menstruación, que están normalizando el hecho de que tu cuerpo reaccione y retome el ritmo que tenía, porque entonces si tú reconectas con tu linaje femenino, no sé qué tanta locura. Y eso lo reciben mujeres que obviamente si no tienen otra referencia lo toman por bueno y dicen, mira, mi cuerpo está retomando su ritmo de cuando era joven, de cuando estaba en edad productiva, cuando yo era totalmente saludable y mi cuerpo está volviendo a tener salud porque está volviendo a tener actividad y entonces por eso tengo algún tipo de flujo sangrado. No, por favor. Y si ustedes conocen a alguien que les haya dicho algo parecido o que esté pasando por eso y no nos está viendo, vaya y dígale, idealmente que venga a ver el episodio completo y si no quiere, que vaya a revisarse. No es normal, no lo podemos pasar por alto y por eso es importante ir pues por lo menos una vez al año, pero también si lo dejamos ahí en saco roto porque decimos, no, pues ya no menstruo, ¿a qué voy? No, o sea, como si el hecho de no menstruar hiciera desaparecer todo nuestro sistema reproductor, todos los órganos que están involucrados, porque bueno, ya no tengo bebés, ya no me voy a embarazar, ya no menstruo, ya como que se cerró la fábrica. Pues se cerró la fábrica de bebés, pero mientras esté un órgano ahí adentro hay que estarlo revisando. Y aquí me voy a ligar a un tema que también causa mucho escozor allá afuera, que es el tema de la histerectomía. Este apego que tenemos a nuestros úteros, lo vayamos a usar o no, también es un punto de riesgo a estas alturas, ¿no? Y tú lo debes ver todo el tiempo de, no, pero ¿por qué? ¿Y por qué me lo va a quitar? Y entonces es necesario y no podemos hacer algo. O sea, un órgano que ya no vas a usar, que ya no está cumpliendo la función primordial para el que estaba ahí, y lejos de eso te está empezando a dar lata, ¿cuál sería el punto de aferrarte? Sí, ahorita justamente tengo otras 2 pacientes que tienen un útero demasiado grande y que se habían rehusado a la cirugía. Si por algo se los decimos, hermanas, o sea, no es invento, lo vemos todo el tiempo. Sí, y ya por fin una de ellas, después de como unos 3 o 4 años, en donde ya el tamaño es tan grande que ya tiene síntomas urinarios, es que ha decidido acudir a la cirugía. Y la segunda también, que ella lleva un poquito menos, desde que llegó la primera vez a la consulta me dijo, todos me proponen cirugía y yo no quiero. Entonces le expliqué, vi el tamaño de ese útero que era demasiado grande y apenas acaba de venir hace 2 o 3 días y resulta que ya tiene síntomas urinarios y entonces ella ya ha decidido la cirugía. Después de años de pasarla mal, de incomodidad, de sufrir, porque imagínate las implicaciones que tiene un útero crecido. Deja tú que te veas con volumen, lo estético, la ropa, sentarte, tus actividades, o sea, lo que implica vivir con un órgano inflamado y obviamente lo que afecta a los otros órganos, porque ningún órgano es una isla. Es correcto. De hecho, un útero grande tiene mucho efecto sobre las vías urinarias, no solo sobre la vejiga, sino también sobre los ureteros, que son estos conductos que llevan la orina del riñón a la vejiga, que a veces cuando ese útero está tan grande pueden ser como obstruidos y evitar el flujo de la orina libre del riñón hacia la vejiga y ocasionar que el riñón se empiece a inundar de pipí y dejar de funcionar ese riñón. Es que eso es súper tóxico, ¿no? Literal, eso es súper. Fíjate, ahorita que dijiste implicaciones urinarias, yo malamente y vagamente pensé, con mi poco conocimiento urinario, que
estaban teniendo fugas de orina y pensé que ese era, o sea, ¿en qué poquito me quedé? Ajá. Y otra enfermedad que también es como común de encontrar lamentablemente en la consulta y a la que como que las mujeres creo que se resisten a asimilar, es justamente cuando empiezan a tener problemas con la presión alta y o diabetes o problemas con la glucosa y la insulina. ¿Pero cómo que se resisten? Pues porque es que yo siempre había tenido la presión bien y ahora me la estás encontrando alta. O yo siempre había tenido la glucosa alta, la glucosa bien, no me había sentido mal y ahora me dices que tengo la glucosa alta. Son hallazgos que encontramos en la consulta y que les cuesta aceptar que su cuerpo está empezando a fallar porque asumen que tenían una vida saludable o estilo de vida saludable y tal vez sí, pero su cuerpo empezó a adaptarse de manera diferente justamente a vivir sin hormonas. Porque en un episodio pasado lo acabamos de decir, o sea, no tenemos esta conciencia y este conocimiento, no es tu culpa, o sea, realmente nadie nos lo enseñó, nadie nos dijo la relación tan cercana que tienen nuestras hormonas con cómo metabolizamos la insulina, ¿no? Con lo que decíamos en otro episodio, el colesterol bueno, el malo, o sea, están íntimamente relacionadas. Claro, como nadie nos lo dice, cuando esa relación se rompe porque ya no hay estrógenos y las otras hormonas se vuelven locas porque echan de menos el estrógeno y empiezan a fallar, a portarse mal y entonces nos sube la glucosa y nos sube el colesterol malo y entonces todo se nos desajusta. Como no tenemos ese antecedente, pues obviamente el impacto es cómo y esto de dónde salió, ¿no? Si yo a lo mejor eres de las familias raras que digan, yo no tengo ningún antecedente de diabetes en la familia, nadie en mi familia ha padecido con los niveles de colesterol, y esto de dónde sale, ¿no? O sea, creo que viene de eso, pero después de este episodio ya no van a tener ese pretexto porque aquí les estamos explicando de dónde viene, ¿no? Y que también, como tú ya también lo habías dicho antes, las revisiones siempre dan algo de miedo. Mejor no saber que tengo algo malo a que me digan que algo ya me encontraron, porque, cómo son los doctores buenos para encontrar cosas. Es correcto, sí es cierto, sí. Yo creo que... o sea, no sé de dónde venga porque yo no soy así, pero es muy común este tema de no me vayan a decir que tengo algo. Es como un efecto avestruz, ¿no? Sí. O sea, escondo la cabeza y si yo no veo lo que está sucediendo allá afuera, es como si no estuviera pasando. Y suena a chiste, pero hay muchas personas, muchas mujeres en edad mediana, en etapa de perimenopausia, que sí prefieren no saber, porque dicen, no me vayan a decir que tengo cáncer, no me vayan a decir que me tienen que quitar la matriz, no me vayan a decir que mi busto, ¿no? Entonces mejor, y al final del día, digo, nos queda claro a todas que eso, si algo está pasando dentro de ti, va a seguir su curso, lo atiendas o no lo atiendas, claro que el desenlace es distinto, si tomas cartas en el asunto o si decides ignorarlo, ¿no? La consulta ginecológica no tendría solo que basarse en vigilar mamas y útero, ovarios y vagina. En realidad, la revisión ginecológica va más allá de eso. Además de revisar esa parte, tendremos que revisar los antecedentes familiares, los exámenes de laboratorio generales también, la calidad del hueso, incluso algunas pequeñas preguntas que hacemos y que a veces las hacemos repetidas, que es como para explorar un poco cómo está el aspecto cognitivo. Y de esa manera puedo darme un poco cuenta si de verdad solamente es esta niebla mental o si algo más nos está ocasionando alguna alteración a nivel neurológico. Entonces, a veces, aunque preguntemos lo mismo 2 o 3 veces, no es porque no les estemos poniendo atención, es justamente para saber cómo está su estado cognitivo. O sea, son preguntas capciosas. Exactamente. Ahora, siempre les decimos aquí, idealmente, acercarse a una médica o médico que tenga
conocimiento, sensibilidad de respecto de la menopausia. Y en una plática decíamos, bueno, ¿cuál será un buen criterio, ¿no? Para elegir a tu médica? Y justamente decía Carly, me parece como el criterio rey. Si puedes, en la medida de lo posible, busca a una doctora mujer en sus 50s, porque tienes muchísimas más probabilidades de que esa persona médica esté pasando por perimenopausia, y entonces ya de entrada, por identificación, la sensibilidad es distinta. Por necesidad propia, a lo mejor sin pensar en sus pacientes, pero por necesidad propia ya se tuvo que haber puesto a investigar para entender qué le está pasando a ella. Entonces, es un buen criterio para, digo, no es garantía, pero sí aumenta las posibilidades de entonces sentarte con una médica que tenga este interés y que esté pensando que está ante una menopáusica en potencia, con lo que eso implica. Que incluso nos funciona, como hemos hablado aquí, de las redes de mujeres, en donde nos podamos reunir con otras mujeres de nuestra edad y platicar nuestros achaques. Pues lo mismo pudiera suceder en una relación médico-paciente con alguien que sea igual a mí, ¿no? Y entonces, creo que esa puede ser una buena opción. Como dices, no es garantía, pero se acerca un poco más a que tenga mejor éxito esa relación. Y si viven en algún lugar, alguna comunidad donde las opciones son mucho más reducidas o el presupuesto no da para andar buscando, pues en la medida de lo posible que ustedes tengan como conocimiento previo de más o menos cómo se ha comportado su cuerpo, los cambios que han tenido en los últimos meses, para que ustedes puedan proveerle a ese médico o médica la mayor información puntual respecto de su propio proceso, y pues que eso esperemos les sirva como para armar un diagnóstico y un tratamiento, un protocolo, pues lo más efectivo posible, sí, ¿no? Y otra opción también que nos dejó el COVID y la pandemia es que ahora también podemos tener muchas valoraciones en línea, ¿no? Si bien la valoración en línea no va a incluir ningún tipo de exploración física, por lo menos sí puede ser un orientador para poder saber en dónde estamos, qué estudios otros hacer, a quién buscar, ¿no? Si tenemos cierta alteración, y suelen ser un poco más económicas que las consultas presenciales. Entonces, también esa puede ser una buena opción para buscar ayuda. Si están pensando en esta opción en línea, si están abiertas a esa opción, ¿qué te buscan, Carly? Porque la verdad es que sí, porque no, o sea, no hay muchos perfiles, ya no digas mujeres cercano a sus 50 en perimenopausia, o sea, que sepan, que le entiendan, que tengan estos lentes puestos con perspectiva de menopausia y sobre eso atender. Así que si están abiertas a esa opción, porque yo sé que también causa reticencia, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar en redes sociales con @S_entre_mujeres, de salud entre mujeres. Y ahí escríbanle y de verdad pidan una consulta, que puede ser una segunda opinión, ajá, que puede ser complementaria de la que ya tienen, porque donde están no hay nadie que cumpla con este perfil y ustedes quieren ver qué opina una doctora que sí tiene este perfil. Entonces, de verdad, no se cierren esa posibilidad, y pues esperemos que todas las que nos estén viendo, si no lo han hecho, a partir de ahora retomen sus revisiones, y al menos una vez al año de manera religiosa. Yo entiendo la parte de la economía, pero si es una vez al año, podemos ir ahorrándole de poquito en poquito, de piquitos en piquitos, y juntar 1,000, 2,000, 3,000 pesos en un año para poder ir a la consulta y prever que me hagan uno u otro análisis básico, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es anual, yo creo, digo, no todo el mundo, pero muchas personas sí pueden hacer como ahí un esfuercito, un ahorro de juntar unos 2,000, 3,000 pesos en un año, y así cada año, pues para no dejarlo de plano perdido, ¿no? Y pues bueno, por lo pronto, también nosotras no queremos que nos dejen aquí perdidas. Échenos la manita. A ustedes no les cuesta nada, un like, un follow, un comentario, y a nosotras nos hace de verdad
toda la diferencia porque los algoritmos de las plataformas reciben la información de que, mira, esto sí gusta y entonces se lo voy a mostrar a más personas. ¿Dónde nos encuentran, Carly? Nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Las Reglas Cambian MX. Si creen que este contenido le puede venir bien a alguien que conozcan, pues compártanselo y así podemos crecer nuestra comunidad. Y recuerden que tenemos episodio de estreno todos los martes y viernes a las 8 de la noche. Así que ahí las esperamos en el estreno o en repetición. Y por lo pronto nos vemos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.